Bienvenidos, bienvenidas a la Ansiedad Filosófica. Hoy, ¿qué es dar clase? Encuentro hace un ratito una cita de Carlos Altamirano del libro Estaciones, que dice, respecto de sus estudios en la universidad, que a la mayoría de los docentes ya no los animaba la pasión por despertar en nosotros el interés por aquello que estudiábamos. Entonces, lo primero que me pregunté fue, ¿qué sería? ¿Cómo podríamos definir la pasión acá? Y pasión, en el caso docente, en el caso de la enseñanza, yo la definiría como que no hay otro lugar mejor para estar que ese, en el momento exacto de la clase, en las 2 horas que dura la clase, hora y media u hora 45, no hay nada, no hay ningún lugar en el que uno prefiera estar que ese, compartiendo con sus estudiantes. Ahora bien, luego de hablar de la pasión, del entusiasmo por estar en ese único lugar y que no exista otro lugar en el mundo en el que uno quiere estar en esas 2 horas, dice, ¿por qué es esa pasión? Por despertar en nosotros o en el otro el interés por aquello que estudiábamos. O sea, que la pasión, en el caso de la enseñanza, no es por transmitir un saber, no es por transmitir una información ni un conocimiento, sino la pasión, según Altamirano y según quienes profesamos esas ideas, tiene que ver la pasión con despertar el interés en el otro, despertar el deseo en el otro por aquello que se está estudiando. Y por supuesto que hay algo en el aula del orden del saber, pero sobre todo lo que sucede en el aula es del orden del deseo y de la pasión del docente, que tiene que estar atravesado por la pasión para poder transmitir esa pasión, y de los estudiantes que de alguna manera tienen que estar receptivos también, no es solo la responsabilidad del docente, que tienen que estar receptivos para asumir en carne propia ese deseo que, si ocurre el milagro, se transmite. Dicho esto, me vino a la mente una conversación que tuve con un amigo el otro día, que discrepábamos en una situación que era, ¿qué sucede cuando el docente está en el aula ocupando el rol de una especie de eminencia, ¿no? Cuando las clases son clases magistrales, en lugar de ocupar allí el rol, digamos, de transmisor? Entonces, por un lado dijimos que lo que ocurre en un aula no es del orden del saber, o que lo único que se transmite en el aula no es algo del orden del saber. O sea, que se puede transmitir el deseo, suscitar el deseo en el otro, siempre demostrándolo. Ahora, o que se note, digamos. Ahora, cuando se da una clase magistral, ¿eso es un obstáculo? Cuando se da una clase magistral, ¿es un obstáculo para que ocurra el milagro de suscitar el deseo en el otro? Digo milagro, por supuesto, que no en términos religiosos, ¿no? ¿Por qué sería opuesto transmisión de deseo, suscitar deseo y clase magistral? No podría ser que en esa especie de clase magistral o aspiración a clase magistral, si el docente tiene herramientas que, para decirlo de alguna forma, orad en esa propia clase magistral, que haya como objetivo que esa clase sea... Porque ¿qué quiere decir clase magistral? Quiere decir que el docente expone un saber excelso.
quiere decir que el docente se para frente al curso de nuevo como una eminencia, alguien inalcanzable, un experto, o quiere decir clase magistral que en esas 2 horas ocurrió algo que es del orden del saber y a la vez no lo es, que es del orden de lo performático, que es del orden de lo misterioso. Quiere decir clase magistral que en esas 2 horas ocurrió algo que solo puede ocurrir durante esas 2 horas y que después, cuando uno quiere contar efectivamente qué pasó, no puede contarlo y quiere comentar qué es efectivamente lo que aprendió y no puede relatarlo de manera clara y distinta, o el docente quiere relatar algo de lo que sucedió, un chiste, una broma, una ironía, una autoironía, y no puede hacerlo porque solo ocurre ahí, en ese momento, con esos estudiantes, en esa concentración específica, y que no puede suceder después, ni siquiera puede ser recordado, rememorado después, puesto en palabras ese recuerdo, porque a quienes se lo transmiten no lo entienden, no le da gracia, y no pueden llegar a proyectar efectivamente qué fue lo que pasó. ¿No será eso una clase magistral? ¿No será una relación particular con los estudiantes? Porque lo que me decía mi amigo, con buen tino, es que una clase magistral solo se hace para ser querido. Como cuando Barthes decía, escribimos para ser queridos, o todo lo que hacemos lo hacemos para ser queridos, y uno podría ponerse en psicoanalista acá y mencionar, bueno, efectivamente, en última instancia, para ser querido por los padres o por la madre en particular. Ahora, una clase magistral se hace solo para ser querido, y cuando alguien aparentemente tiene un deseo más auténtico y solo quiere transmitir un saber o un deseo, no lo hace para ser querido. Efectivamente, alguien podría hacer algo para no ser querido. Y la contraria, si alguien hace algo para ser querido, eso es una especie de inautenticidad que impugna el hacer, el evento. Yo creo que está todo esto es una trama. Por supuesto, cada uno tiene su aspiración y su visión y defiende sus propios intereses, pero creo que el hecho de entrar en un aula y que esté en juego, además del saber, además del deseo, el querer al otro, querer ser como el otro, que el otro sea una guía, todo esto tiene que ver con la docencia y por eso es, a mi juicio, el mejor trabajo del mundo. Bueno, esto ha sido La Ansiedad Filosófica, yo soy Manuel 40 y seguimos.